Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Romani. Vamos a platicar acerca de algunas curiosidades que tienen que ver con el 13 de mayo y Jungkook, justamente hablando de este momento que sucedió un 13 de mayo. Pero no fue el único. De hecho, la cuenta de Busan Baes y nos comentan de varios momentos relacionados con Jimin y Jungkook que acontecieron un 13 de mayo. Comenzamos con este live que ocurre un 13 de mayo, pero el del 2015. Aquí la verdad es que se ven los dos tan chiquitos y tan adorables, y como Jimin pues aquí tapa a Jungkook así como muchachito, estás enseñando demasiado. Uno de 17 años, el otro de 19, y se ven preciosísimos los dos. Pero no fue el único momento que, digamos, conmemoramos en un día como hoy. También está el momento de la Polaroid, que sucede igual, un 13 de mayo del 2018. Esto hace que vayamos juntando y coleccionando distintas situaciones que han ocurrido con ellos, siempre en un 13 de mayo. Por último, y que es como comenzamos este video, también tenemos esta otra reacción de Jimin y Jungkook a los fuegos artificiales. Y aquí podemos ver obviamente la distancia del tiempo entre el 2015, 2018 y el momento en que se graba este video. Así que por eso esta fecha se vuelve importante para las chicocas y yo se las quise recordar para felicitarlas y desearles un feliz pre-13 de mayo. Y ya lo seguiremos celebrando el día de mañana. Desde la cuenta de Jimin Latino nos recuerdan: mañana es el último día de votos dobles y estamos a 4 días de cerrar los American Music Awards. Vota en todas las categorías con todas las cuentas de Google que tengas, ya que si ustedes votan vía Instagram también podrán votar hasta 25 comentarios en una misma publicación, que es de Rosa María. Querida Bel, desde mi punto de vista y tomando en cuenta todo el hit que han tenido, creo yo que van a salir con cierto temor a mostrarse como cuando salió Hobby. Ojalá y me equivoque, pues yo quisiera verlos salir juntos y con una sonrisa de oreja a oreja. En cuanto al Taekook, no dudo que en el pasado 2013-2015 tuvieron una relación amistosa y un poco de atracción. De ahí el rechazo de Jungkook a Jimin, pero lo que más me inquieta es cuando veo los capítulos de Run BTS, Bon Voyage y sus grabaciones de coreografías. Como Jungkook sí llegó a celar a V y luego percibió que Vi quería algo con Jimin. Bueno, eso fue hace tiempo. Desde que Jimin ya aceptó a Jungkook cambiaron las cosas. Soy Jikoka y quería pedirte a ver si es posible hacer un video de lo que fue y pasó en Manila. Gracias. Rosa María también aquí hace, dos comentarios. Por un lado, hace una observación de cómo cree ella que iban a regresar del servicio, hablando acerca de lo que yo les pregunté en los videos, y por otro lado también comenta lo que ella sintió y digamos es igual su apreciación de lo que sería la historia de Tae con Jungkook con Jimin. No es la primera vez tampoco que ustedes me comentan que han observado que había tal vez también cierto interés de parte de Tae para con Jimin. Cada una de nosotras tiene derecho a tener sus propias ideas y me encanta que las compartan conmigo, y muchas veces quedo tan encantada con lo que ustedes me dicen que también me ayudan a cambiar y ampliar mi punto de vista. Así que por eso le agradezco mucho a Rosa María que compartiera esto con nosotros. Jennifer comenta: hola Bel, Jimin es hermoso, estoy como Jungkook, me gusta todo. El arte de Jimin es increíble, cada retrato del artista Lee refleja una faceta diferente de él y son maravillosos. En cuanto a qué esperar de Jimin y Jungkook después del servicio militar, pienso que serán más unidos que antes. Creo que veremos algo parecido pero más profundo al Golden Closet Film. Siento que será más difícil de mantenerse alejados el uno del otro, por lo cual veremos más integración. En cuanto a tu lectura de hoy, siempre he sentido que la relación de Tae y Jungkook es muy difícil de evaluar, porque me cuesta mucho leer a Tae, así que paso. Solo espero que todos sean felices y que Mimi sienta todo el amor que tenemos. Aquí, por ejemplo, Jennifer también es mucho más cuidadosa al dar, digamos, sus comentarios, y me gustó la manera en que lo hizo, así que lo voy a tomar muchísimo en cuenta, Jennifer. Podría decir que durante los años que yo llevo dentro de este fandom y que he observado a Jimin y Jungkook, tal vez ha sido de los que han dado mejores momentos estos últimos 3 o 4 años, en cuanto que los hemos visto evolucionar muchísimo en la relación que tienen de amistad, de cariño, de lo que fue en el pasado, porque yo no los pude observar todo el tiempo durante los últimos 12 años, pero como les decía, los últimos 3 años sí, por lo menos 3 años y medio sí he tenido el gusto de observar
y de hacer anotaciones referentes a su relación. Por otro lado, Marianela comenta: hola querida Bel, me encanta cómo puedes interpretar las cartas y hablando de Jungkook y Tae, su relación presente y futuro. Según las cartas sale algo más o menos posible y eso ya lo veremos en adelante. Ellos tres, ya hablando de Jimin, Jungkook y V, se han llevado bien y como trabajando en equipo, ellos se han comportado como buenos amigos. Claro que está la relación de Jimin y Jungkook, es notable su gran unión. Gracias por tu buena disposición y que tienes esas personas que te ayudan, porque sé que es un trabajo que requiere tiempo y dedicación. En el caso de Marianela también es bastante clara referente a, bueno, sabemos cómo son las cosas, los tres se conocen y se llevan muy bien, pero también podemos, inclusive haciendo un resumen de lo que vimos, cómo ocurrió la interacción entre los tres en Arjushur, en la parte de la isla de Jeju, pudimos ver que efectivamente están muy integrados Jimin y Jungkook, y por otra parte pues Tae está como muy metido en sus cosas. Esto lo comento porque recordarán que durante ese viaje él, por ejemplo, se fue en 2 o 3 ocasiones y sabíamos que había estado viendo a sus amigos y entonces eso lo hacía sentir bien. Y respecto a qué depara el futuro en el caso, y esto sí quiero aclararlo porque en ningún momento yo dije que en el futuro Jungkook y Tae se iban a volver novios o iban a tener una relación. Simplemente dije, se van a volver a amistar, se van a volver, digamos, como a encontrar, y tienen que hacerlo de esta manera porque van a trabajar en equipo con BTS. Entonces es importante que entre ellos dos y los 7 haya una buena relación. A eso es a lo que me refería y espero que haya quedado mucho más claro. Lula nos comenta: me gusta la dinámica de los 3 tiempos. Necesitamos uno para el Jikook para ver cómo salen. La verdad es que sí, nunca se me había ocurrido hasta el día de ayer que hice esta dinámica con Taekook, el hacer una dinámica similar para Jimin y Jungkook, y si a ustedes les interesa que esto pudiera ser, sí les pediría que me dejen un comentario y me digan: sí, yo quiero que hagas una lectura de pasado, presente y futuro con Jimin y Jungkook. Eso sí, les encargo mucho y espero que si llegamos, no sé, a 10 comentarios donde ustedes lo solicitan, pues lo pueda yo hacer. Esto sobre todo para tener una idea de que sí, digamos, tiene aceptación esta idea. Y bueno, pues gracias a Lula por esta muy buena recomendación. En el caso de Nelly también comenta: buenas tardes Bel, yo pienso que ellos regresarán más maduros porque el servicio militar no es fácil, y si ellos tienen algo lo llevarán con más seriedad porque pasaron mucho tiempo juntos sin cámaras, luces y personas que no les permitían ser ellos mismos, y Jimin merece ser feliz. Vi muchos comentarios aquí de personas bravas que interpretaron las cartas como traición de Tae y Jungkook, pero eso fue en el pasado, antes que les llegara la madurez. En la pubertad después se vio el cambio, aunque habían muchas cosas que jugando hacía Tae al pobre Jimin, pero al final este ganó. Jungkook se fue al servicio militar con él y eso dice mucho, así que hay que seguir apoyándolos y que ellos decidan qué relación quieren, que sigan los éxitos y los proyectos. Y es que sí, Nelly lo notó porque de verdad hacía falta solo darle una ojeadita a los comentarios y de repente sí se dijeron muchas cosas y hasta cierto punto yo me sentía penada por haber provocado una situación así, pero luego comprendí que también es sano dejar que las personas se expresen. Lo único es siempre recordarles hacerlo de alguna manera en que no vayamos a herir los sentimientos o la susceptibilidad de alguien más, porque sí, algunos comentarios de verdad se sentían un poquito fuertes. Mari comentó: hola de nuevo Bel, qué lectura más interesante sobre el Taekook. Tenemos que recordar que Jungkook era un bebé, solo 13 añitos y Tae 15. Recordar que Jimin llegó al grupo el último y no solo eso. Y recordemos que con mucho tiempo de diferencia, a mayores, lo que vendría siendo Tae y Jungkook tenían clases conjuntas de canto y baile. Al ser tan jovencitos es normal que se unieran mucho, aunque también se vio que algo sucedió entre ellos y quien ayudó a esa relación para que volviera a su cauce fue el propio Jimin. Por otra parte, es algo muy obvio que Tae es muy posesivo, no solo con Jungkook, también lo hemos visto hacerlo con todos los miembros. Lo de cómo son los ciudadanos de Corea es un tema muy delicado y mejor no entrar en ello, pues creo que son así con todos los idols y actores. Tenemos que recordar que es el país con mayor tasa de desvivimiento y son demasiados, no estoy segura de cómo describirlos. Creo que no es normal el meterse en si tienen pareja o no, les encanta shippear
platicar, pero bajo ningún concepto que esas parejas sean reales. Deseando que pasen estos 30 días para verlos. El artista me tiene enganchada con los cuadros que le dedicó a Jimin, hablando de Lee K. Para poder vender su arte necesita el permiso no solo de Jimin, también de la empresa que lleva todo lo relacionado con Jimin. No recuerdo si ya hiciste preguntas sobre cómo será el futuro de Jimin en HYBE. ¿Seguirán tratándolo igual? ¿Se terminará yendo a otra empresa para su carrera en solitario, tipo Blackpink? Pues recuerdo, Mari, que sí ya habíamos hecho esta pregunta y de momento salía que Jimin y BTS iban a permanecer con HYBE. Así que de momento no se ve que ninguno tenga planes de irse hacia otra empresa, pero sí prometo que en un futuro no muy lejano vamos a volver a preguntar a ver si hay algún cambio, y te agradezco mucho pues tus comentarios, así como también que estén interesadas, por ejemplo, en el expediente Manila. Aquí ya en el canal hay un video que trata sobre eso. Y bueno, voy a intentar actualizarlo porque en realidad muchas cosas que se han ido hablando con el paso del tiempo se han ido sabiendo más detallitos, entonces siempre es bueno retomarlo. Por otro lado, Noemi comenta: tratando sobre el video, mi percepción es que los que van a regresar muy fornidos son Jungkook y V. Los demás no creo, y respecto a Jimin, creo que bajará de peso antes de regresar. Le gusta ser ligero y más delgado, por supuesto con su lindo durazno. Sí, mucho debe haber influido este largo tiempo en su modo de vida y lo que quieren y deben hacer como BTS y su vida particular. Yo les deseo muy buen regreso a los 7 y sobre todo a Jungkook y Jimin, que el universo los cubra de felicidad y amor libremente sin dar explicaciones. Y yo aquí la verdad es que apoyo con todo a Noemí y me encantó tu comentario, Noemí. Muchísimas gracias. Leticia González comenta: muchas gracias, Bel, por tu análisis del tarot del Taekook. No sé qué pasó con Tae y Jungkook en el pasado, pero en todos los videos de concierto y programas de BTS nunca he visto una interacción tan cercana como la de Jikook. Hay momentos en que te dejan con el corazón latiendo al 1000 por hora pensando que se van a besar, y eso nunca lo he visto con el Taekook. Cuando Jin salió del ejército tenían tiempo de no verse, refiriéndose a Tae y Jungkook abrazó a Jin y ya se iba, pero Tae lo agarró de la mano y Jungkook se regresó y le dio un abrazo a Tae y después corrió al lado de Jimin, y eso me dijo todo. Si en verdad existiera el Taekook, Jungkook le hubiera dado un abrazo completo a Tae de la emoción de volver a verlo después de tanto tiempo sin verse. Creo que Tae y Jungkook tuvieron una amistad cercana y por alguna razón se fueron separando, y fue Mimi quien ayudó a que limaran asperezas. Y es que nuestro Mochi siempre quiere la unión de los chicos. Diría que todos tienen razón en que él es el hada de BTS, ya que Mimi da los mejores abrazos, los mejores regalos, se encargó que hubiera pastel de cumpleaños, siempre apoya a sus compañeros. En cuanto a si creo que Jimin y Jungkook tienen algo más allá de una simple amistad, creo que si llegan a decir que no así, no les creería. Aunque creo que será difícil que lo confirmen. Las cosas que hace Jungkook por Jimin, llevarlo a Tokio, armar el viaje los dos solos porque Jimin lo necesitaba, subir una montaña para tomar un bloque de nieve para Jimin porque sabe que le gusta, crear un video solo para Jimin, y no solo eso, pagar los derechos de la música que usaría, y quién sabe si hasta su casa está pensada para Jimin. Hay quienes sospechan que así es, pero no lo sé. Creo que esto es más que amistad. Ese es otro comentario que también nos comparte Carmen y que tiene varios puntos que ustedes también ya varias veces me han señalado. Por otro lado, una vez más quiero mandar un agradecimiento enorme y con todo mi corazón a Carmen y a Paola, que el día de hoy me regalaron otro súper gracias. A las dos, ¡qué emoción, chicas! Ya no sé qué decirles, me están acostumbrando a la buena vida. Muchas gracias por su apoyo al canal. Fíjense que me levantaron muchísimo el ánimo porque sí, después de ver el resultado del video de ayer que causó tanta controversia, me hizo sentir muy feliz que ambas siguieran apoyando el canal. Muchísimas gracias a las dos por su apoyo y su cariño. Aprovecho una vez más para agradecerle a los miembros del canal que también nos apoyan para que podamos tener pues estos videos, así como a todos los que están suscritos al canal. Gracias por su cariño y apoyo, y a ti que eres colaborador destacado, gracias por dejarme tus comentarios. Y con esto me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un abrazo gigante donde quiera que esté.